Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Vamos a trabajar de la siguiente manera. A ver, tengo a Cintia, a Yolanda. Ay, y tengo dos que vienen del celular. Este, si le pudiéramos cambiar el nombre, ah, cuando dice participantes, estamos en Zoom y entonces en la barrita que aparece, tienen participantes. Le dan clic y obviamente el primero que aparece es ustedes. Entonces, Ya, si en la parte de arriba, entonces aparecen primero ustedes, muchas gracias, déjate dejo. eh, Bye, gracias. eh, ay, entonces el primero que aparece son ustedes. Les pido por favor entonces que hagan lo siguiente, se ubican en su nombre y aparece 3 puntitos o aparece more y le van a dar clic y debe de venir, rename o renombrar, algo así. Entonces ya le dan clic y ahí van a poder poner su nombre, porque no logro ver más que bueno, falta Ilium de cambiar, ¿verdad? Sí, creo que sí. Okey, bueno, entonces, ¿me pueden decir si me escuchan en el chat, por favor? Nos vamos a manejar en el chat. Donde dice more, ahí van a poder encontrar el chat, o en la misma barrita dice chat, para que ustedes lo puedan encontrar, ¿okey? No sé si me pueden contestar en el chat, ¿sí me escuchan? Para que ya podamos dar inicio. Perfecto. Muy bien, gracias, Jessica. Entonces, bueno, les voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar, con la que vamos a platicar el día de hoy. Y aquí está. Vamos a ver qué me dicen. Ajá. Sí se escucha. Okey. Gracias, Jackie. Muchas gracias. Muchas gracias, porque sí. Luego no nos vemos, ¿verdad? Y es muy complicado. Voy a poner esta, que me puedan ver. Ya. Ay, okey. Ahí estoy yo. ¿Ya me vieron? Pueden decir en el chat, manejémonos por el chat para que no tengamos ningún ruidito. Entonces, si ya me vieron. Jackie, ¿sí me logras ver? Okey, Jessica. Muy bien. Entonces, gracias, gracias, gracias. ¿Listo yo? Les voy a platicar nada más la dinámica. Y bueno, me presento, tiene mi nombre, Claudia Araceli Morales Salazar, y me toca ser su asesora virtual. Entonces, bienvenidos a este módulo. Espero que sea un módulo lleno de experiencias, de conocimientos, un escaloncito más, ¿verdad? Que estamos subiendo para obtener lo que es la preparatoria. Entonces, vamos adquiriendo todos los conocimientos que nos ofrece este módulo y pues vamos a dar inicio. Cualquier duda que tengan, pues háganmela llegar en el chat. Yo estoy revisando, explico y estoy revisando. Si ahorita no tienen ninguna duda, pues ya saben que está el foro aprendiendo en la plataforma y está que me pueden mandar un mensaje dentro de la misma para que sea más rápido, yo los atienda muchísimo más rápido y mejor para que pueda aclararles todas sus dudas. Entonces, bueno, me voy a quitar de la cámara porque entonces lo que buscamos es que se vea mi presentación. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Aquí está. ¿Qué vamos a tratar en la sesión? Vamos a hablar de los temas para hacer nuestras actividades de la semana, de nuestras actividades 1 y 2, obviamente, de esta semana número 1. Algunos tips, comentarios, sugerencias que les voy a dar, lo de las extensiones y obviamente indicaciones finales. Nuestra semana número 1, como ustedes ya lo vieron en la plataforma, partió del lunes 9 de noviembre y termina el domingo 15 de noviembre. Mucho ojo con estas fechas para que cumplamos en tiempo y forma. Recordemos que como siempre todos los módulos
inician el lunes, terminan el domingo, para que ustedes siempre agenden esto, ¿no? Siempre, vayan a tiempo para que no se vayan desfasando en sus actividades y luego se acumule muchísimo. Esta semana vamos a trabajar con la unidad número 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Lo primero que tenemos ahí es la guía. Recuerden que la guía va a ser su orientación sobre las actividades de esta semana. Primero, obviamente, lo que se me hace fantástico, pues, son 2 cosas. Una que les dice de lunes a viernes qué es lo que pueden hacer cada día, ¿no? Tal día puedes hacer, no sé, la actividad integradora número 1, después haces el cuestionario, así los lleva de la mano para que de lunes a viernes trabajen y ya llega el viernes y ya terminaron. O bien, también, les dice, por ejemplo, la actividad integradora número 1, ¿cómo la puedes contestar? ¿Cuáles son los recursos que te van a ayudar a contestarla? Y obviamente les ofrece la lista de los recursos que tienen ahí en la parte de recursos que les va a ayudar a contestar cada una de sus actividades. Entonces, véanla, revísenla, descárguenla, imprímanla según lo que ustedes necesitan. Luego tenemos los recursos y en la parte de los recursos tenemos el foro aprendiendo. Primero, pues es necesario revisar los recursos porque adquirimos el conocimiento que después vamos a aplicar en nuestras actividades. Esto viene siendo la parte del aprendizaje. Necesitamos ambas cosas, tanto el conocimiento como obviamente la parte del aprendizaje. Luego tenemos entonces el foro aprendiendo, donde ustedes pueden poner ahí sus dudas, donde también pueden poner sus comentarios. A veces hacemos una pregunta para empezar esta dinámica de conocernos, compartir con sus compañeros. Entonces los invito a revisar este espacio, es muy interesante, sobre todo en este módulo. Compartimos libros, nos animamos, compartimos leyendas, en fin, se van a llevar mucha riqueza y van a empezar a conocer a sus compañeros. Y luego tenemos las actividades, que son las que vamos a platicar en este momento. Vamos a empezar con nuestra actividad integradora número 1, analizar textos literarios, y vamos a tener que leer los siguientes 3 textos que vienen ahí en color azul, que nada más le dan clic y ya se abre. Al ingrato me deja Buscamante de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, ya que los hayamos leído, vamos a tratar de contestar esta tabla. Recuerden que posiblemente, no únicamente con lo que yo leí, pueda a lo mejor dar respuesta en la tabla. Necesito en algunos puntos, pues, acudir a otras fuentes de consulta. Aquí sí mucho ojo, hay que acudir a fuentes de consulta confiables. Me refiero no Wikipedia, no Rincón del Vago, no Buenas Tareas. ¿Cuál es la otra que están viendo? Bueno, en fin, esas que son, les llamamos editables, quiere decir que cualquier persona puede llegar, poner lo que sea y no necesariamente saber sobre el tema. Entonces, mucho ojo con este tipo de fuentes. Acudamos a fuentes de consulta confiables, que nos dan datos del autor, que forman parte de alguna universidad, que nos dicen un resumen, que nos dan palabras clave, que nos indica también fuentes de consulta, en fin, que nos va a dar conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer de cada uno de esos textos que ya leímos? Vamos a contestar, ¿quién es el autor? ¿A qué género literario pertenece? Recuerden que esto viene, la explicación de los géneros literarios viene dentro de la plataforma. ¿Cuál es el contexto socio, histórico y cultural de la obra? Y después nos vamos a ir a cuál es el contexto del autor. Muy interesante conocer esto porque podremos saber en qué ambiente se desarrollaba el autor cuando quiso escribir, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, cuando quiso escribir Al que ingrato me deja busco amante. Entonces es muy interesante conocer esto. ¿Cuál es la intención del autor que busca? ¿Cuál es el argumento y cuál es el tema? Ahorita vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que se está llevando a cabo? ¿Cuál es el tiempo de la obra? ¿Cuál es el espacio? ¿En qué momento se escribe? Y obviamente, ¿cuál es el ambiente de la misma obra? ¿Cuáles son los personajes que participan? Aquí, antes de seguir con la actividad, pues quise hacer un alto y encontrar la diferencia entre argumento y tema. Argumento es el conjunto de acciones que lleva a cabo los personajes expuestas en orden cronológico, pero sin establecer relaciones causales entre ellas. Si no decimos, obviamente, qué es lo que se va desarrollando en la obra como un mini resumen. Y luego el tema es así, precisamos en
pocas, pocas palabras, o a lo mejor una, 2, 3, el asunto que subyace en la historia que se narra. Quiere decir, ¿de qué está tratando? Ese es el tema. Entonces, eso obviamente lo contestamos con una palabra. Entonces, de eso mismo vamos a contestar de los 3 textos que tenemos ahí. Les digo, posiblemente al momento de leer El rey burgués, no me va a decir el contexto sociohistórico cultural de la obra ni el contexto del autor. Entonces, necesitamos sí acudir a una fuente de consulta que obviamente me lo dé. Luego, otros puntitos más. Con base a los elementos de la tabla que acabamos de ver, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra. ¿Cómo era el ambiente, el momento que está escribiendo Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Y cómo relaciona, ese ambiente que estaba viviendo y cómo lo podemos ver reflejado en la obra y en el texto que nosotros estamos leyendo? Esa es la parte interesante, porque a veces tomamos el texto literario y lo empezamos a leer y decimos: "Ay, pues suena interesante, o suena bonito, o qué bien escribe", pero no sabemos todo lo que hay atrás, como dicen, tras las bambalinas, y eso le da mucha riqueza y nos da mucho conocimiento. Redacta un comentario breve, 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas, en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. O sea, qué distingue, por ejemplo? Pues, el nombre de los textos. ¿Qué distingue, por ejemplo, el estilo de cómo escribe Sor Juana Inés de la Cruz al estilo de cómo escribe Rubén Darío en El rey burgués? ¿Qué podemos encontrar de diferencia? Posiblemente, a lo mejor, uno sea muy poético, ¿no? Y otro sea muy narrativo. Entonces, ¿qué podemos encontrar de diferencia o qué elementos destacan a Sor Juana Inés de la Cruz y le hacen diferente a Rubén Darío o a Juan Ruiz de Alarcón? Entonces, esto es lo que nos permite saber cómo se comunican. Es como si a nosotros nos dijeran: "Bueno, tu mamá, ¿cómo se comunica contigo?". Bueno, pues mi mamá cuando está contenta conmigo me habla y me dice: "Osito, cariñosito", o algo así, ¿no? Y cuando está enojada me dice todo mi nombre completo, y son las formas como nos comunicamos. Entonces, los autores también tienen unas formas y unas características de comunicarse que lo hemos reflejado en lo que es en los textos literarios. Aquí tenemos nuestros géneros literarios, que no es un pequeño esquemita que espero les sirva. Y aquí tenemos narrativo. Relata sucesos, tiene inicio, nudo y desenlace, se basa en párrafos y como ejemplos tenemos, por ejemplo, la novela. Los líricos, su intención comunicativa es recitar versos, que eso lo hace diferente. Se caracteriza por presentar musicalidad y ritmo, que es como la parte de los poemas, que a veces suenan como si fueran una canción. Están formados por versos y estrofas y los ejemplos son los poemas. Dramático, representa situaciones, se caracteriza por utilizar diálogos y acotaciones, que vienen siendo las indicaciones. Está formado por actos o escenas, como una obra de teatro, ¿verdad? De primer acto, segundo acto, según cómo está ya esté constituida. Y los ejemplos, pues, son las obras de teatro. Es una partecita de lo que también podemos encontrar en la plataforma. Con eso tenemos nuestra primera actividad integradora. Posiblemente sea, la parte de más trabajo sea la parte de la investigación, ¿no? Que necesitamos para complementar los textos. Aquí sí les pido, por favor, mucha dedicación. El hacer esta serie de actividades adquirimos obviamente el conocimiento y nos vamos formando culturalmente también. Y bien se dice que el que tiene la información a veces tiene el poder, a veces tiene la decisión, a veces tiene los conocimientos que pueden ayudar, pueden aportar para una solución. Entonces, yo los exhorto a hacer estas actividades, a hacer esta investigación. Van a ver que van a llevar mucha riqueza. No sé si tengamos alguna pregunta sobre nuestra primera actividad integradora, sino para pasar a la segunda. No sé si alguien me pueda decir en el chat si tienen dudas, dudas, dudas. Aquí voy a escribir dudas. Haremos portada. Pueden hacer una portada si quieren, o pueden poner sus datos en la parte de arriba, como ustedes gusten. De todos modos, como ustedes suben la actividad a su espacio, obviamente yo voy viendo de quién es ese.
de quién es esa actividad, pero adelante, ¿no? Pueden hacerlo por medio de una hoja o ponerlo en la parte de arriba. Ok, entonces nos vamos a la actividad integradora número 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Este módulo es de mucha lectura, ¿verdad? Mucha lectura y en algunos momentos nos damos a la parte de la escritura. Fundamental, fundamental. Dicen a veces hasta para pedir un préstamo bancario nos explican el por qué y tenemos que saber redactar. Vamos a leer el cuento La canción de oro de Rubén Darío y vamos a contestar lo siguiente. ¿Qué aprendiste del texto? ¿Te dejó algún conocimiento? Todos los textos nos dejan algo, aunque sea un mal sabor de boca, pero nos dejan algo. Entonces, tenemos que ponerle ahí algo. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social, ya sea social o individual? En el texto, justifica tu respuesta. ¿Qué problemáticas identificamos obviamente dentro del texto? Algo obviamente que existe, que es algo de un grupo, es algo de algún individuo. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Es muy complicado, es sencillo, es fácil de entender? ¿Consideras que a lo mejor empiezas a leer una línea y ya tienes que ir al diccionario para ver qué significa? En fin, ¿te costó trabajo, no? ¿Qué opinas? ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Si tenemos muchas palabras que a lo mejor no son cotidianas para nosotros dentro de un texto, ¿esto nos puede dificultar la comprensión? O a lo mejor las metemos dentro de un contexto para darle sentido a todo lo que nos quiere decir y con eso es más fácil la comprensión. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Por ejemplo, un poema es una forma como nos expresamos de alguna manera, cómo se expresa el autor, cómo nos podemos expresar nosotros. Ahora vamos a leer con atención El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego y luego vamos a hacer lo que sigue. Vamos en dos partes. Aquí ya vamos a empezar en la parte de la redacción. Entonces, siempre la parte de la redacción conlleva el siguiente proceso. Escribimos como un borrador, como que lo dejamos de descansar o nos vamos a contestar las siguientes, regresamos, lo volvemos a leer, sugerencia, leanlo en voz alta para que sea entendible para ustedes y a lo mejor encuentren áreas de oportunidad para corregirlo y ya tener el resultado final. En el cuadro de abajo redacta con tus palabras entre 5 y 10 líneas la trama del texto, como si se la contaras a un amigo. Vamos a platicarla a nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, nuestro familiar. ¿De qué trata El perro y el cocodrilo? De forma pues, sumamente breve. Ahora en la parte de abajo, en el inciso B, vamos igual a redactar el mismo texto que redactamos hace un momento en el inciso A, pero vamos a retomar como algunas expresiones del lenguaje literario. Dice, por ejemplo, el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es cuando nosotros, como tipo poema, decimos que el corazón, y en lugar de que sea un músculo, en que un órgano de nuestro cuerpo termina siendo en donde se albergan emociones, se albergan sentimientos, se albergan deseos, nos conmueve. Esto es darle valor a algo que a lo mejor no lo tiene. O es como también, como los poemas, cuando decimos es que los ojos son tan azules como el mar, y sabemos que el mar pues no puede entrar en los ojos, entonces, pero es utilizar el lenguaje literario como otras palabras que exaltan el lenguaje y que le dan vida y que no suena tan plano o tan sin sentido, ¿no? Es lo que vamos a redactar ahora en este espacio. Primero lo redactamos como si le platicáramos a alguien y después lo que vamos a hacer es volverlo a redactar, pero le agregamos otro tipo de palabras que le van a dar, pues mayor movimiento al texto que estamos escribiendo. Ahora, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Muy bien. Recordemos que fondo y forma también están en nuestros recursos. La manera como escribimos y obviamente el cómo lo estamos escribiendo. Revisen por favor los recursos para fondo y forma. Fondo y forma lo utilizamos incluso hasta en el proyecto integrador. Entonces, de una vez lleven bien esa parte. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? ¿Qué te fue más fácil? Utilizar un lenguaje, este,
que utilizas comúnmente o la parte del lenguaje literario, donde agregamos palabras que no comúnmente utilizamos o le damos un sentido o escribimos un poema, ¿qué te gustó más? Ya las puse aquí en la tablita que ya también la agregué en el tablero de avisos. Y cuando decimos escribir en lenguaje literario, podemos utilizar figuras, le llamamos figuras retóricas, que es lo que utilizamos dentro del lenguaje. En el diseño, por ejemplo, cuando hacemos un cartel publicitario, utilizamos palabras, colores, imágenes, tamaños, grandes, chicos, señalamientos, no sé, algo que llame la atención. En el lenguaje, obviamente, no podemos utilizar eso, pero podemos utilizar figuras literarias. Entonces, aquí tenemos varias. Por ejemplo, voy a tomar nada más una. Ustedes lo pueden revisar después porque ya está en el tablero de avisos. La onomatopeya, que es signo que imita un sonido natural. Por ejemplo, en la tristeza del hogar, golpea el tic-tac del reloj. Eso es lo que escribiríamos y que parecía una onomatopeya. La explicación. La expresión imita el sonido del reloj y sugiere incomunicación. Se dan cuenta que estamos redactando, pero estamos comparando lo triste como el reloj, como ese tic-tac, lo comparamos como algo muy triste, ese sonido es muy triste, muy acongojado, yo me siento igual así que el reloj. Entonces, es una expresión que le damos y es un movimiento que estamos dando a la lectura. Utilícenlas, véanlas, aunque sea nada más una, aplíquenla y van a ver que le vamos dando movimiento a lo que estamos escribiendo y va a tener mucha riqueza. Recuerden que esta tablita está en el tablero de avisos. Con eso tenemos nuestra actividad integradora número 2. Ya tenemos la 1 y la 2. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Vamos a ver, ¿todo bien? Jackie. Ay, gracias, Jackie. Jackie me contesta todas mis preguntas. ¿Ninguna duda los demás? Melanie, Jessica, Cintia, ¿no? Éramos más, ¿verdad? Pero ya vi que somos menos. Se fueron. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestras siguientes actividades. Dice Melanie, si llegamos a consultar información externa, ¿es necesario poner fuentes? Sí. Si estamos consultando, incluso si estamos consultando fuentes de la misma página o fuentes externas, por favor, pongan de dónde obtuvieron esas fuentes. Ahorita les voy a dar un tip de una página que les ayuda, obviamente, a citar esas fuentes, pero sí es necesario que nos digan de dónde obtuvieron la información. Tenemos como cada semana 2 actividades formativas, análisis literario, textos literarios, fondo, forma y lenguaje. ¿Cómo damos respuesta? De nada, ¿cómo damos respuesta a estas actividades formativas? Solamente leyendo los recursos de las semanas, como podemos dar respuesta a nuestras actividades formativas. Tenemos las actividades socioemocionales y para lo cual también, una vez que desarrollemos, leamos la actividad socioemocional, hay que contestar el cuestionario socioemocional. Recuerden que estas actividades socioemocionales son muy importantes. Podemos ser muy inteligentes, súper inteligentes, con mucho conocimiento, pero las emociones nos pueden ganar y ya estamos perdidos. Entonces, quien tiene control de sus emociones va a poder salir adelante y sobre todo estamos en una sociedad, no somos ermitaños, no vivimos ahí en la esquinita del cerro más lejano, no vivimos ahí, no estamos aislados, formamos parte de una sociedad y es muy importante conocer nuestras emociones y saberlas encauzar de forma correcta, ¿verdad? Y sabemos cuando algo no nos parece, decir mejor cuento hasta 20 o hasta 100 antes de decir algo que no pueda decir. Luego por eso que no controlamos nuestras emociones salen los ladies, etcétera, que han surgido muchos que podemos ver en las noticias que no controlan las emociones, simplemente le dicen: "No te puedo atender porque no traes cubrebocas", y ya, eso significa el fin del mundo. ¿Y por qué? ¿No? No tendría por qué ser así. Algo tan sencillo como ponérselo, no comprendo. Entonces, las emociones ahí nos están ganando. Mucho ojo con esa parte. Recuerden que cuando contestamos actividades formativas, cuestionario, enviamos totalmente nuestra actividad para que se registre. El sistema al final saca un porcentaje si ustedes han realizado todas sus actividades, si han revisado todos sus recursos y participan en los foros, hacen sus actividades formativas. De ahí saca un porcentaje y ustedes se llevan la riqueza del
obviamente, del conocimiento. Muy bien. También tenemos aquí, que me preguntaba lo de las fuentes. Tenemos esta página de internet que yo les puse acá en la parte de abajo. Cuando ustedes le dan clic a esta página, se abre esto que está aquí para saber cómo indicar la fuente. Si, por ejemplo, ustedes tomaron información de una página web, nada más tienen que darle clic aquí donde dice haz clic aquí y entonces les va a aparecer un espacio donde nada más tienen que llenar los datos, le dan enviar y les aparece cómo se debe de citar y ya nada más copian y pegan. Posiblemente al principio, cuando no sepamos muy bien cómo va la estructura de alguna fuente, cómo debo de citar, qué es lo que va primero, pues necesitemos acudir a este tipo de herramientas y obviamente acudan. Después lo van a poder hacer solos si ya no necesitan de esta parte, pero es de muy buena ayuda, ¿no? Entonces, para que lo puedan revisar. Recordemos que esta sesión, ahorita que terminen, la descargo, la subo a YouTube y ahí van a tener la liga. Por si necesitan consultarla después para cualquier duda que tengan. Y también esto de cómo citar se los voy a subir al tablero de avisos para que sea más fácil, nada más le dan clic y ahí pueden solucionar sus problemas. Ahora, ¿qué podemos hacer al final? Esas son nuestras herramientas que les iba a decir, sus tips. Respeto y tolerancia en todos nuestros espacios, ¿no? Tenemos desde el foro social, donde ustedes se presentan, desde el foro aprendiendo, donde comparten dudas, comentarios, preguntas, se echan porras, se echan ánimos. Fomentemos en todos los espacios el respeto y la tolerancia. Lectura y revisión de todo el material. No solamente uno, porque uno nos va a dar el conocimiento completo. Necesitamos obviamente todo el material revisarlo. Leer los avisos y mensajes que se vayan publicando, tanto de su tutora como de una servidora. Todo esto procuramos que no sean materiales extensos porque ya los tienen en la plataforma, pero sí materiales que les van a ayudar para el desarrollo de sus actividades. Lee las indicaciones completas de cada actividad porque nos puede faltar por ahí algo. Entonces, primero mi tip es, lean toda la indicación de la actividad, ya que terminen, ya háganla. Se almacena en su cerebrito y ya cuando hacen, por ejemplo, la tabla y dicen, ya terminé. Y el cerebrito les dice, no, ¿qué crees? Te falta contestar 2 preguntas. Ay, bueno, ya, vamos y contestamos las preguntas. Citar fuentes de consulta en formato APA, ya les di una herramienta para poderlo citar. Háganlo, por favor, se van a acostumbrar a citar en formato APA. En cuanto en cuanto al tema de las extensiones, sí es importante que yo les mencione, y creo que ya lo hice en el tablero de avisos. Solamente se pueden solicitar extensiones los 3 primeros días, una vez cerrada la actividad. Cerramos el día domingo a las 23:55 horas. A partir de ahí, cuentan con 3 días, lunes, martes y miércoles, para solicitar, extensión, en caso de que lo requieran, de la semana anterior. Esto únicamente lo hacemos de la semana 1 a la semana 3. En las actividades de la semana 4 no hay extensiones. El domingo que se cierra el módulo, hasta ese domingo pueden entregar. El lunes comúnmente procuro estar calificando. Entonces, sí, por favor, les pido, no se atrasen porque luego se les va juntando las actividades, ya no saben si entregaron la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces, para que no sea así, entreguen en tiempo y forma. Yo sé que no estamos exentos de tener contratiempos. En caso de que suceda eso, por favor avísenme, díganme por qué están solicitando la extensión y díganme de qué actividad están solicitando la extensión para que podamos revisar el caso y lo podamos hacer, siguiendo las indicaciones que van aquí. No sé si hay alguna duda o pregunta. Ay, mientras veo si hay dudas o preguntas, les leo mi frase de la semana motivadora que espero les ayude para el buen inicio de este módulo. La única manera de tener éxito es intentarlo siempre una vez más. Entonces, pues, no sé si hay alguna duda, pregunta que tengamos, que me quieran compartir, que me quieran dar. Recuerden que si ahorita no hay dudas, pues tenemos el foro aprendiendo, tenemos los mensajes en la plataforma para que me lo hagan llegar sus dudas y preguntas y puedan desarrollar ahí todas sus actividades.
Pues bienvenidos en este módulo 4, van a ver que es muy interesante, se van a llevar mucho, mucho conocimiento. Díganle no al plagio, por favor, no les deja nada bueno, lo único bueno que les va a dar es la rapidez, pero después les van a preguntar qué trató el módulo y van a tener cara de interrogación. Así que no le hagan caso a los plagios, sino más bien construyen el conocimiento, sean del grupo pequeño que tiene el conocimiento y obviamente va a tener mucha capacidad para desarrollar actividades, ¿no? El otro día leí un comentario en una revista que decía, la mamá le decía a las hijas, dice, muy pocos se atreven a lograr lo que quieren porque significa un trabajo arduo, por eso tienen que trabajar para lograr lo que tienen. Entonces, sean de esos pocos que le dicen no al plagio y obtienen el conocimiento y van a ver que van a salir adelante. Pues muchísimas gracias por su atención, los veo en el módulo y lo que necesiten ya saben que estoy a sus órdenes. Que tengan una excelente noche y feliz inicio del módulo. Nos vemos.